Les damos la bienvenida a esta tercera sesión de nuestra Escuela Popular para la Comprensión de la Realidad Colombiana. Es decir, que el día de hoy vamos a conversar a propósito del tercer eje temático, que es el de conceptos socioeconómicos. Este es un proyecto que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la Gobernación de Boyacá, quienes pues, nos posibilitan el apoyo económico que requerimos para realizarlo y también pues este delicioso refrigerio que pueden consumir a continuación. Y además agradecemos a nuestras organizaciones aliadas, a Café Vértice, que es donde nos encontramos en este momento desarrollando esta sesión en Tunja, y a la Galería Entre Ventanas de Iquique en Paipa, donde nos encontraremos el 11 de agosto para hacer esta misma sesión. Hoy vamos a abordar dos conceptos. Son los conceptos de movilidad social y de exclusión social, porque vamos a hablar justamente de socioeconomía. Entonces, el primer ejercicio, como hacemos en todas las sesiones, es que nosotros les vamos a pasar una fichita, un esferito, y les vamos a pedir el favor que escriban lo que ustedes sepan sobre ese concepto. Si pueden de pronto construir o intentar construir una definición, maravilloso, pero si no, si tienen de pronto ejemplos, contextos en los cuales han escuchado esas palabras, los pueden también poner. Vamos a dar un espacio de unos minutos, así como para que ustedes organicen sus ideas y las pongan allí. Recuerden que estas ideas no son definitivas, sino que a lo largo de la sesión, si ustedes ven que a partir de lo que vamos conversando quieren hacer ajustes a su definición, lo pueden hacer si quieren en la parte de atrás de la fichita que les acabamos de dar. Les pedimos que no tachen sobre la primera que hicieron, porque eso también es importante, nos sirve de insumo, entonces no la tachen, sino que más bien escriben por detrás si van a hacer modificaciones a su concepto. Entonces recuerden, movilidad social y exclusión social. Antes de entrar a hablar como tal de los dos conceptos, yo creo que los videos también les van a de pronto ayudar a redefinir o a lo mejor confirmar lo que ustedes están pensando, pero recuerden que la definición está en constante construcción. Incluso al final, puede que en la conversación encontremos otras cosas. Entonces, ¿qué forma tiene la sociedad argentina? ¿En qué posición crees que estás vos? ¿En qué posición crees que se ubicaría el resto de la población? La idea de pertenecer a la clase media empezó siendo una aspiración socialmente legítima en la historia nacional, pero terminó volviéndose una fantasía. En nuestra estructura social, el 36% de las personas que sostienen su hogar pertenecen a las capas más precarias de la clase trabajadora. Entre ellas, 7 de cada 10 se atienden en hospitales públicos, 8 de cada 10 tienen un empleo informal, solo 1 de cada 10 están afiliadas a un sindicato y solo 1 de cada 10 tienen título universitario. En promedio, tienen ingresos económicos 11% por debajo de la mediana de ingresos de toda la población. Con todo esto, el 29% de esas personas cree pertenecer a la clase media. En el otro extremo de la estructura social, la clase de empresarios y directivos de alto nivel representa solamente el 1% de las personas que sostienen sus hogares. Solo 1 de cada 10 se atiende en hospitales públicos. 3 de cada 10 tienen título de nivel superior. Sus ingresos son en promedio 223% superiores a la mediana de ingresos de toda la población, pero aún así, el 66% cree que pertenece a la clase media. Entre medio de estas posiciones extremas de la estructura social, el 21% de las personas pertenece a la clase trabajadora formal, el 33% a las capas inferiores de las clases medias y el 9% a las capas superiores de las clases medias. Saber ubicarnos es conocer nuestra sociedad y conocer nuestra propia situación. Conocernos es poder encontrarnos, decidir nuestro rumbo colectivamente y construir un horizonte político de igualdad. ¿Por qué todo el mundo habla de movilidad social?
hay una tradición en Argentina que sintetiza en la expresión "mi hijo es doctor", que habla de la expectativa de acceder a espacios como la universidad pública, empleos estables y condiciones de vida dignas, sin importar el origen social, el sexo, el género, la etnia o la religión de las personas. Hoy, parte de esa expectativa se ha convertido en un mito que sostiene que el que quiere puede, pero querer una sociedad igualitaria es algo muy distinto al mito voluntarista y meritocrático sobre la movilidad social ascendente. ¿Cuánto pesa el pasado para explicar el presente de cada persona? ¿Cuánto condiciona el origen social, los logros o resultados en el destino social de cada individuo? Mónica atiende un local de ropa en el centro. Sus patrones no le hacen aportes y le pagan menos de lo que le corresponde por convenio colectivo. Bautista tiene su propio estudio contable, heredado de su padre. Mónica nació en un hogar de clase obrera con condiciones económicas precarias. Bautista creció en un hogar de clase media alta. Por el solo hecho de nacer y antes de empezar a hacer, esforzarse o merecer nada, Bautista tenía el doble de chances que Mónica de terminar el secundario y el triple de tener un título universitario. Mónica, en cambio, tenía el triple de posibilidades de tener ingresos bajos y de caer en la pobreza a pesar de trabajar toda una vida. En promedio, las Mónicas empiezan a trabajar 2 años antes que los Bautistas y tienen 50% más de probabilidades de que su primer empleo sea informal y que eso las deje peor paradas para el resto del viaje. Solo por nacer en el hogar que nacieron, las Mónicas tienen 16 veces más chances que los Bautistas de terminar en una posición laboral y económica precaria, igual que la de su familia de origen, luego de toda una vida de esforzarse. En la balanza de explicaciones sobre la distribución del ingreso y la riqueza, la herencia social pesa mucho más que el mérito. Mónica y Bautista no existen en la vida real, pero sus trayectorias sí. La movilidad social ascendente o descendente y la inmovilidad social misma están condicionadas por el origen social y por dinámicas colectivas, mucho más que por la voluntad y las habilidades de las y los individuos. Esforzarse, estudiar, tener un trabajo económicamente digno y acceder a derechos son expectativas sociales legítimas para cualquier ciudadana o ciudadano, sin importar de dónde vengan. Pero la movilidad social no se explica por la voluntad individual. Las sociedades fluidas son resultado de esfuerzos colectivos por igualar condiciones y no de salvaciones individuales y privatización de oportunidades. Esos dos nos ayudaban a pensar el asunto de la movilidad social. El tercero nos va a ayudar a pensar el tema de la exclusión social. Una ventana y un mundo. Una puerta, una ventana y un mundo de necesidad. Así es la extrema pobreza en Colombia. Aquí vive María Elvia desde hace 43 años. Aquí creció ella y sus hermanos. Y aquí también tuvo a sus 3 hijos. La mayor ya no vive con ella, tampoco el padre. Sola se ocupa de Sara y David de 4 y 8 años. Los cría en medio de una precariedad absoluta, al tiempo que libra una batalla definitiva contra el cáncer. Y entonces para la comida ya busco un caldo, ¿sí? La cosa es cuando me enfermo, que no puedo ni levantarme a llevarlos, ni a bañarlos, ni a llevarlos a ningún lado. Ahí es cuando aguanto mucho. La vida de María es un retrato de la pobreza más cruda en Colombia, el resultado de una cadena de abandonos que van desde la familia hasta las estructuras del Estado y que se amplificaron con el tiempo y la violencia. Yo viví una niñez muy dura. Nosotros fuimos violadas, fuimos maltratadas, nos tocaba trabajar en casas de familia para ayudar a mantener a mis otros. Entonces como que quedamos estancados ahí, nunca hubo progreso, porque nuestra niñez quedó encerrada. Y somos adultos fracasados. Este es Verbenal La Estrella, un barrio al norte de Bogotá donde residen unas 100.000 personas. La mayoría vive en la pobreza de acuerdo con los criterios del Estado colombiano. A las carencias económicas que padecen familias como la de María se suma la inseguridad, propia de sectores populares como este, un círculo vicioso que alimenta una crítica espiral de miseria. Los niños acá se levantan y alrededor, se levantan, se van a jugar fútbol, y luego se van por la piedra a ver cómo fuman el vicio, y por la tarde miran a ver cómo otra
María vende dulces en los autobuses, un trabajo que le deja ganancias inferiores a $1 diario. También recicla papel y plástico y cuenta con la solidaridad de sus vecinos. Pero es gracias a la Fundación Ayuda por Colombia que completa el mercado cada mes. Llegan de familias de muy escasos recursos económicos y la fundación les proporciona una alimentación, un lugar donde el niño se pueda nutrir, donde pueda comer todo tipo de alimentos que vaya a ayudar para que su rendimiento académico suba, para que ellos estén bien en todo sentido. La fundación no solo ayuda a María con la alimentación, sino que le ofrece educación a David. El pequeño toma clases de violín y flauta y recibe apoyo para sus deberes escolares. Para María es una puerta que se abre hacia un futuro diferente para sus hijos. Que sueñen con conciertos, que sueñen con su música, y es que la música hace que la gente sea diferente. Hace feliz, la música hace feliz a las personas. Entonces yo veo el futuro de David y de Sarita diferente. Lo veo feliz y haciendo lo que a él le gusta. En las contrariedades de su cotidianidad, María sueña que Sara y David tengan la vida que ella no consiguió. Y en su batalla contra la pobreza y la enfermedad, son sus hijos su esperanza y su más grande alegría. millones de colombianos viven en la pobreza, lo que se traduce en 27% de la población nacional, quienes viven cada mes con menos de $80. Para atender esta situación, el gobierno nacional ha puesto en marcha programas de atención a las familias que otorgan unos $20 por niño cada mes, un monto, sin embargo, que está lejos de resolver el problema de la pobreza en Colombia, considerado uno de los países más desiguales de América Latina. En ese contexto, entonces, vamos a dar algunas definiciones de qué hablamos cuando hablamos de movilidad social y de exclusión social. Entonces, frente al tema de la movilidad social, es que yo te voy indicando porque hay muchas transiciones. Sí, sigue. Entonces, bueno, tenemos esta pirámide que en general nos muestra cómo se distribuyen las clases sociales más o menos en los países del mundo. Cada país pues tendrá una proporción diferente de personas en cada uno de estos, en cada una de estas clases, pero en general la tendencia sí es a que en las bases se encuentre la mayor cantidad de la población y arriba en la punta, donde hay menos población, es donde encontramos las personas de clases más altas con mayores ingresos y con mayores oportunidades. Entonces, la pregunta que hay que hacernos cuando hablamos de movilidad es, primero, ¿dónde nos ubicamos cada uno de nosotros y nuestras familias en esta pirámide? ¿Cierto? Existe un sentido común que nos ubica en Colombia, especialmente por estratos socioeconómicos. Entonces, cuando a uno le preguntan su estrato socioeconómico, uno se remite a sus recibos de servicio público, ¿cierto? Entonces, dice uno, mi servicio dice que soy 3, soy 2, soy 1. Y se supone que esa categorización, ese numerito, corresponde a muchos factores: el lugar donde está situada su casa, los servicios a los que tiene acceso, incluso cuando normalmente a uno le hacen esa visita del CISBEN para mirar en qué categoría está, entonces le miran a uno que de qué material es el piso, que si tiene lavadora, que si usted tiene un computador, que si la cocina está separada de la sala, que si en las habitaciones son solo para dormir o si usted hace alguna otra actividad. Es decir, hay varios indicadores que le permiten, en este caso al CISBEN, situarnos en una categoría. En el caso también de las alcaldías, ponernos en un estrato que especialmente es por la ubicación que tiene nuestra casa. Pero la pregunta es, de acuerdo a nuestras propias condiciones, ¿en qué lugar realmente de la pirámide nos podríamos ubicar? Uno puede decir, mi recibo dice estrato 5, pero yo pago arriendo en el estrato 5. Entonces ahí habría que entrar a mirar varios factores. Ahora, ¿qué es lo que nos hace ubicarnos allí? Frente a eso también hay múltiples respuestas. Podríamos decir, de nuevo, nuestro nivel educativo,
nuestro nivel de ingresos, si somos propietarios o no somos propietarios, si tenemos acceso a todas, digamos, a la cobertura de todas nuestras necesidades básicas. ¿Cómo llegamos a ese lugar de la pirámide donde nos encontramos? ¿Será que ya nacimos en ese lugar de la pirámide o nos hemos movido? ¿Sí? Puede que algunos de nosotros digamos, bueno, mis papás estaban en este lugar de la pirámide y yo a lo mejor bajé en la pirámide, o a lo mejor subí en la pirámide, ¿sí? Entonces también es importante hacernos esa pregunta: ¿cómo es que llegamos a ese lugar? Si nos hemos podido mover de allí, sea para subir o sea para bajar. Y sobre todo, cómo cada uno de ustedes piensa su posibilidad de moverse de la pirámide, ¿sí? Hay un asunto que es lo que estaba en el segundo video de esa expresión, ¿no? Mi hijo el doctor, que tiene que ver con que en general existe una tendencia a que en las generaciones pues se busque subir de ese nivel en la pirámide, ¿cierto? Y en general nuestros padres hacen de pronto un esfuerzo en la medida de sus posibilidades para brindarnos otras posibilidades que nos permitan ese movimiento en la pirámide. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de movilidad social? Lo primero, existe un sentido común, y es que movilidad social es sinónimo de igualdad, ¿cierto? Entonces se suele escuchar mucho esta idea, la idea es generar movilidad social. La educación genera movilidad social, ¿sí? Ese es un sentido común y se suele pensar que se refiere a esa idea de igualdad o a que todos tengamos o que la sociedad nos garantice la igualdad de oportunidades para que nos movamos en esa pirámide. Y sobre todo, que recompense los esfuerzos que hacemos. Entonces, esa idea va ligada con la idea de que si nos esforzamos más, si estudiamos más, si trabajamos más horas al día, pues eso nos va a garantizar el espacio de posibilidad de movernos en la pirámide. Pero esa idea de sentido común tiene que ver con una interpretación que es profundamente política. Por eso es importante pensarla. Porque en fin de cuentas, lo que nos está planteando esta interpretación es que existe una relación entre nuestro origen social, ¿cierto? La clase en la que nacimos, la posición en la que nos situamos en la pirámide, las oportunidades que tuvimos en nuestros primeros contextos y ese destino que tenemos como persona. Entonces, ese destino puede tener que ver también con la clase social, con la posición, pero también tiene que ver con lo ocupacional, con lo que vamos a hacer más adelante. Entonces, lo primero que hay que aclarar en esta definición es: movilidad social e igualdad no son lo mismo, son cosas diferentes. ¿Cómo entender ese concepto? Hay una primera idea, que es una idea, un paradigma que se ha utilizado mucho para definir el concepto de movilidad social, que es este paradigma estructural funcionalista. ¿Qué quiere decir eso? Que las sociedades necesitan estructurarse por estratos, básicamente porque los recursos son limitados y entonces las sociedades lo que deben garantizar es que las personas más cualificadas, más competentes y más útiles para la sociedad estén en los puestos de arriba, donde reciban mayor remuneración y una mejor recompensa por esa cualificación y esa competencia que tienen. Pero en esta teoría básicamente es inevitable que exista esa estratificación porque partimos de que los recursos son limitados y que no se le puede repartir lo mismo a todo el mundo. Bajo esa lógica, entonces, en estos lugares estarían los más cualificados, los más competentes y aquellos que merecerían las mejores recompensas. Ahora, esa idea es muy política también, porque incluso nos ayuda a explicar las relaciones que existen entre los diferentes países. Entonces, esta misma pirámide yo la puedo poner en el mundo. Y entonces yo digo, claro, hay países que en general son los del norte global, que serán esos países desarrollados, los que estarían en la punta de la pirámide, y hacia abajo del sur global encontramos los países que nos llaman en vía de desarrollo. Yo creo
escuchado esa expresión mil veces, ¿no? Colombia es un país en vía de desarrollo o incluso decimos subdesarrollado también, ¿no? El tercer mundo somos también. Yo nunca he sabido cuál es el segundo. Sabemos cuál es el primero y sabemos que somos el tercero, pero el segundo no sabemos quiénes son. Esta es una división que no tiene nada de azarosa. Es una forma en la que los países, eso es muy interesante, lo planteó Marx hace mucho tiempo en El Capital, cuando Marx habló de la división social del trabajo. Porque además explicaba que esa división social del trabajo no solo funciona entre las personas, sino que también funciona entre los países. Entonces hay países que producen, pero que al exportar producen las cosas, las exportan en estado bruto, no las tecnifican, no las industrializan y después se nos revende industrializado y más caro. Y Marx dice, esa es una división, lo llamaba él la división internacional del trabajo. Países que producen, países que hacen intermediación, los países que cobran. Esto entonces es muy interesante porque introduce otro concepto que va a estar relacionado con la movilidad social, que es el de modernización. Porque entonces nos dicen que estos países, es que nada más la expresión, ¿no? En vía de desarrollo, significa que deberíamos estar en camino a algo. ¿A qué? A ser así, se supone. ¿Y eso qué nos implica? Modernizarnos. Modernizarnos, en fin de cuentas, es copiar los patrones culturales de industria, de economía que tienen los países que están desarrollados en el norte del globo. Entonces, bajo esa lógica, más bien podríamos decir que desarrollo, modernización, está más cerca del concepto de movilidad social. Ese sí. ¿Qué significa eso? Imitar las pautas culturales, crear unos valores compartidos que nos invitan a que todos nos esforcemos para llegar a puestos más altos, ya sea a nivel de nuestra sociedad, si nos ubicamos en la pirámide, o de nuestros países, ¿no? La idea y la ilusión también de este asunto es que si nosotros como individuos nos movilizamos socialmente porque trabajamos más y nos esforzamos más, entonces nuestro país algún día dejará de estar en vía de desarrollo y algún día seremos desarrollados. O sea, la cuestión aquí es que no nos esforzamos lo suficiente, todos como conjunto social, ¿sí? Es una idea, por eso les digo, muy política. ¿Cuál es la característica de este individuo que se mueve socialmente? Primero, es un individuo que es responsable de su propio destino. Él tiene que hacerse cargo en un sistema que es libre. ¿Libre de qué? Libre de mercado, es decir, usted tiene libertad para comprar y para consumir. Por supuesto que sí. Y que además no tiene restricciones políticas e institucionales. Usted está ante un sistema en el cual usted se defiende básicamente solo. Y además es un individuo que traza sus caminos para lograr la movilidad social, que se esfuerza y que sus logros son recompensados. Esa es una idea que, miren, yo creo que la vemos todos los días, en general, o sea, se nos dice, pues, de eso va la autoayuda, en fin de cuentas, ¿no? Son los libros que te hacen responsable, que tu situación es porque no madrugas, que no tienes buenos hábitos, es porque no piensas positivo, que no te proyectas, es que no manifiestas lo suficiente. Entonces, claro, en realidad esto es una idea que no tiene nada de ingenua, es una idea profundamente política y bien intencionada, que produce individuos que se encajan en este sistema, en el sistema de la movilidad social. Ahora, eso no es cierto. Hay una relación que funciona en nuestras sociedades capitalistas. Colombia opera bajo la lógica de la sociedad capitalista y es la relación que existe entre el capital y el trabajo. De lo primero que hay que decir es que es una relación desigual. No significa que a más trabajo haya mayor capital. Nosotros yo creo que conocemos casos de muchas personas que trabajan de sol a sol y aún así su capital no se incrementa. Entonces no es una relación equitativa ni es una relación lineal, sino que más bien es una relación que está muy
por políticas, por acciones políticas, por ese sistema de clases que de alguna manera necesita que la mayoría de la población esté en la base, que sostenga para que haya otros, ese 1% que nos mencionaba el video, que puedan estar arriba. Y esas intervenciones que hace el Estado, de nuevo, no tienen nada de azarosas, es decir, cuando nosotros, hablábamos la vez pasada de representación política, cuando nosotros elegimos a un representante político, estamos eligiendo un programa. Es decir, hay alguien que está diciendo, miren, lo que yo voy a hacer en términos de políticas estatales es esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la idea de lo que vamos a hacer es privatizar, ¿sí? Privatizar para que haya más libre mercado, porque si hay libre mercado, libre competencia, entonces los empresarios van a contratar más a este individuo libre que se esfuerza, ¿cierto? Esa puede ser una política del Estado. Ha sido nuestra política estatal durante, yo creo que la mayor parte de nuestra historia. O la otra idea puede ser, no, necesitamos recaudar para redistribuir, especialmente en aquellos que no tienen. Entonces, esto responde a lo que el Estado y a lo que un gobierno va a privilegiar. Y no es un asunto, como decíamos anteriormente, netamente individual. O sea, yo puedo querer mucho comprarme un carro. Yo quiero mucho comprarme un carro. Pero yo le he hecho cuentas y no me sale. No me sale si yo lo quiera mucho y lo manifieste mucho. No va a pasar. Es decir, mi salario no va a aumentar, mis gastos no van a disminuir. Esa es la lógica de la movilidad social. Y por otro lado, también habla de cómo se redistribuye lo que un gobierno, lo que un país produce. Nosotros en estos días hemos escuchado seguramente mucho esto del Producto Interno Bruto, el PIB. Esto es muy importante también uno tenerlo claro. ¿Qué es el PIB? Es básicamente las ganancias que nuestro país tuvo en un determinado momento. Es el reporte de nuestras exportaciones. Es lo mismo, cada uno de nosotros tiene su propio Producto Interno Bruto, es decir, nosotros trabajamos, ofrecemos un servicio, hacemos un trabajo, nos pagan nuestro salario y nosotros de ahí, ese es nuestro Producto Interno Bruto, nuestro salario, nuestra ganancia del mes. Pero de ahí tenemos que sacar, ¿cierto? Pagar cosas. De ahí, pues en general, hay meses que le quedan más, hay meses que le queda menos. Igual pasa a gran escala con el país. Entonces, ¿cuál es el asunto de lo redistributivo? ¿Qué hago yo con ese dinero que me quedó después de pagar mis deudas? ¿Qué hago con eso? Y el punto acá es que lo que sucede ante sociedades que son tan inequitativas como las nuestras es que el problema es que no se redistribuye correctamente. Es decir, ¿a dónde se va ese dinero? Vamos a darle este dinero a Bianca porque están en quiebra los pobrecitos. Vamos a darle este dinero a las pobres EPS, se quedaron sin plata. Les debemos, ¿no? Salieron a decir en noticias que les debíamos 3.2 billones de pesos. Después tuvieron que salir a aclarar que son ellos los que nos deben, más bien. Pero a eso se refiere una política estatal. ¿Qué se hace con el dinero que queda a final de mes en un gobierno? Entonces, efectivamente, ya lo habíamos dicho antes, pero aquí lo tenemos en dibujito. Equidad, igualdad y movilidad no son lo mismo. Se nos suele decir que a mayor movilidad, mayor igualdad. Que países que tienen, pensemos de pronto en los países del norte global, que de pronto tienen una distribución diferente de su pirámide, donde hay más personas de pronto en la clase media que en la clase baja, o tienen mayor cantidad de personas en la clase alta, pues es porque tienen mucha movilidad. Entonces solemos escuchar mucho, no, es que en Europa todo el mundo estudia. Entonces, como todo el mundo estudia, entonces hace mayor movilidad social y la igualdad está más garantizada. Entonces, de nuevo, la cuestión es que la gente aquí no estudia. La pregunta es ¿por qué la gente no estudia? ¿Sí? Entonces, eso es absolutamente falso. No se trata de que una clase sea menos que la otra, sino que ocupa una posición social que es diferente y que es desigual en el mercado de trabajo. Entonces,
el hecho de que usted pueda acceder a ciertos empleos ya le traza un montón el camino. ¿Sí? Si usted no estudia, y no estudia además hasta cierto nivel, en la época de nuestros papás ya de por sí tener pregrado era lo máximo, y ya nosotros nos están diciendo que la maestría no es suficiente. Entonces, claro, no significa que nosotros no nos esforcemos lo suficiente, sino que el mercado de trabajo cada vez va pidiendo más y más de nosotros. Entonces, para eso también es importante pensar el concepto de clase social. El concepto de clase social nos permite ubicarnos como individuos en un lugar de esa estructura. Y además, esa clase social no tiene que ver únicamente con nuestros ingresos. Hay una polémica interesante con lo que Marx había planteado en un primer momento. Marx decía, es que la clase social se define por el lugar que usted ocupa en esa cadena de producción. Él contradice a los anteriores a él que decían que esa clase social se definía por la capacidad suya al final de la cadena, es decir, ¿cuánto puede usted comprar? Él va a decir, no. La clase social se define por si usted está entre los dueños de los medios de producción, es decir, usted genera dinero o usted le trabaja a los que generan dinero. Eso decía Marx. Pero aquí la cosa se ha hecho un poco más compleja y es que la clase social no depende solo de eso. Depende también de las relaciones sociales, culturales, simbólicas, políticas que usted hace con otros individuos. Entonces la clase es un espacio social que se caracteriza por diferentes factores y que define la estructura de relaciones que nosotros establecemos en una sociedad. Entonces, entre esos factores hay muchas cosas que entran en juego. Por ejemplo, nuestro capital económico, ¿sí? Nuestro dinero, nuestro salario, nuestros ingresos, nuestro patrimonio también. Algunos de pronto heredaron algo de sus padres, ¿sí? Todo eso es su capital económico, pero también su capital simbólico, es decir, cómo usted hace representaciones del mundo, a qué le da valor y a qué no le da valor. Eso hace parte también de su clase social. Su capital cultural, ¿qué tanto acceso tiene usted a la cultura? Es decir, ¿qué tanto usted puede tener tiempo también de su jornada para leer un libro, para ir a ver una obra de teatro, para escuchar música? Eso también tiene que ver y entra en juego en la idea de su clase social. Y su capital social, sus vínculos. ¿Con quién se relaciona usted? También hace parte del concepto de clase social. Y bajo esta lógica uno puede subir o bajar. A eso se refiere la movilidad. En general se entiende también como pues, el hecho de que ascendamos. Pero vemos que en estructuras sociales particulares uno también puede bajar. Entonces, hablemos de exclusión social. De nuevo en nuestra pirámide. ¿Qué tenemos acá? Primero hay que distinguir un concepto que es el de vulnerabilidad. Vulnerabilidad social. Y se refiere a las personas que están como en estos momentos intermedios de la pirámide y se refiere a la posibilidad de bajar, de disminuir sus condiciones. Entonces, todos estamos en algún nivel de vulnerabilidad. Lo que pasa es que nuestro nivel puede ser menor que el de otras personas. Entonces también hablamos aquí de una condición de riesgo. ¿Qué tanto es el riesgo que usted tiene de perder posibilidades de acuerdo a la clase social en la que está ubicado? Se refiere a las condiciones de subsistencia, es decir, cada uno de nosotros tiene una vulnerabilidad que es distinta en ese sentido. Nosotros algunos, no sé, podríamos decir, no, pues es que si yo me quedara sin trabajo un día, perdiera mi empleo, pues yo puedo perder mi casa, por ejemplo, porque no puedo pagar mi arriendo, porque no puedo pagar mi crédito hipotecario. Esa es mi vulnerabilidad. Pero hay otras personas que ya estaban muy acá, así que su vulnerabilidad implica, por ejemplo en el video, decía ella, el día que yo no me puedo levantar porque me siento enferma, entonces yo ese día no como. Es un nivel de vulnerabilidad distinto. Hay grados aquí. Y además, es esta exposición, todos estamos expuestos
también dependiendo del lugar que ocupemos aquí. ¿Qué es lo que dirá Marx? Marx dirá, es que aquí se ubican los que son medios, los que son los dueños de los medios de producción. Y aquí nos ubicamos los que trabajamos para ellos. Y aquí los que ni siquiera encuentran un lugar dentro de esa cadena de trabajo. Entonces, claro, el riesgo de ellos es muy distinto al nuestro. Están expuestos a cosas muy distintas. Pero cuando hablamos entonces de otro concepto, que es el concepto de pobreza, ya no estamos hablando del riesgo, sino que estamos hablando de personas que están ya ubicadas en las capas más bajas de las clases sociales y donde ya aparece una ausencia, me encanta, de elementos que son esenciales ya para la subsistencia. O sea, ya hay el riesgo de que usted entre a una zona donde no pueda satisfacer sus necesidades más básicas. Pero además es una condición en la que ya además no cuenta con las herramientas para abandonar esa posición. Y ese es un punto clave, porque entonces la pregunta aquí, que siempre lo hemos dicho en este espacio, como si uno lo ve así, es como la frase del pobre es pobre porque quiere, es muy tonta. Es demasiado tonta, porque en realidad la cuestión es que ellos ya ni siquiera están en un círculo vicioso, que era lo que decían en el video. Es decir, si usted no come, entonces no puede, por ejemplo, estudiar o no puede salir a trabajar, que es su posibilidad de salir del círculo. Entonces la cosa vuelve a recomenzar. La pobreza también implica no solo que no tiene con qué satisfacer, sino que además se le ha despojado de las herramientas para que usted salga de esa situación. Y además, esto es muy interesante en el concepto de pobreza, es que no solo compromete este presente, sino que compromete a sus generaciones futuras. Es decir, la pobreza se transmite intergeneracionalmente. Y eso es muy dramático, porque si hablamos del concepto de movilidad social y decimos que la movilidad social tiene que ver con nuestro origen, dónde nacimos en esta pirámide, pues es que los que nacieron aquí les queda mucho más difícil subir. Y también estará usted más lejos de la sociedad, es decir, su nivel de participación pública, política, también es mucho menor. Incluso la misma necesidad hace que para usted sea difícil participar políticamente en esto que llamábamos la vez pasada representación política. Decimos, pues si usted está pasando hambre, pues por supuesto que le pueden decir que le dan un mercado por su voto y tiene sentido. Es decir, claro, nosotros sabemos que eso hace que una sociedad entre en otro círculo vicioso y es que en realidad las políticas públicas nunca cambian, que es lo que podría llegar a transformar la cosa. Pero también tiene que ver con que este es el arte de... Entonces también hay una ruptura con los vínculos relacionales de la sociedad, con las instituciones y una menor posibilidad de participar en la vida pública y en las decisiones que se toman en el país. Y ahora sí hablemos, necesitábamos esos conceptos para entender a qué se refiere la exclusión social. Si ya dijimos, la vulnerabilidad es todo el riesgo de que uno baje en la pirámide. La pobreza es estar aquí, pero hay otro nivel que es estar por fuera. Esta es la exclusión social. Es el debilitamiento, la ausencia absoluta de los lazos que unen a esos individuos con la sociedad. Sí, son personas que están por fuera del sistema social en todos los sentidos. Quebrantamiento de los vínculos sociales y simbólicos. Eso quiere decir que no hay acceso a lo económico, pero tampoco a lo institucional, pero tampoco a esos vínculos que hacemos con nuestra familia, con amigos. Es quedar absolutamente por fuera del intercambio cultural. Y hay varias explicaciones de por qué sucede eso. Yo creo que nosotros lo podemos ver, ese es un trabajo, es muy importante esa labor que hacen los trabajadores sociales. Justamente lo que hace un trabajador social en su esencia es
reconectar a esos que se han quedado por fuera del sistema con el sistema institucional. Entonces, que estén registrados, por ejemplo, que tengan un documento de identidad, que tengan CISBEN, que tengan acceso a unas posibilidades mínimas de comida, por ejemplo. Eso es lo que hace un trabajador social, reconecta con la sociedad a estas personas que se han quedado excluidas. Pero ante la pregunta de, bueno, ¿por qué hay personas que terminan en este lugar? Hay varias respuestas. Hay una idea que tiene que ver con esto del paradigma de la solidaridad que dice que lo que ocurre es una ruptura del vínculo social que tenía esta persona con la sociedad. Y podemos conocer casos de esa naturaleza, personas que dicen, no, pues es que yo no quiero vivir bajo las reglas de la sociedad. Esa fue la experiencia que yo tuve en Francia con las personas que se llaman los sans-abri, los sin techo. Y es que en general el estado de bienestar en el caso francés pues les da a ellos subsidios, incluso yo tuve una experiencia muy chistosa con eso y era que un día en una lavandería, pues yo fui a lavar mi ropita de estudiante y me encontré con un señor allí que estaba hablando con otro señor y le decía que el gobierno le había dado una habitación para que viviera como en una residencia, pero que le había parecido la cosa más humillante del mundo ese lugar, que un sitio súper chiquitito, como de 16 metros cuadrados. Y yo mientras lavaba mi ropa pensaba, mi habitación de estudiante tiene 12 metros cuadrados. Como que yo decía, bueno, de todas maneras es muy distinto la razón por la cual ellos están en esa situación, en ese país, por eso no es igual la exclusión allá que acá, que en ese caso sí podemos decir, es una persona que dice, yo quiero vivir bajo mi propia ley, yo no me quiero someter a las reglas de la cultura o de la civilización, quiero dormir donde yo quiera, a la hora que yo quiera. Esa puede ser una explicación. Pero hay otra que tiene que ver con la especialización, es decir, con una marcada diferencia en la división social del trabajo. Tan marcada que hay personas, es decir, ¿qué es la división social del trabajo? Hay que pensarlo en términos o en la comparación con el mundo anterior al capitalista, el mundo de la artesanía, por ejemplo, donde una persona elaboraba, por ejemplo, un sombrero de paja, y lo hacía todo, completo, de principio a fin. Y cuando terminaba su sombrero, lo veía y decía, esto es obra mía y me identifico con esto. En la división social del trabajo, nadie ve el sombrero terminado. Tú haces la cintita, tú haces el ala, tú recoges la paja, tú lo trenzas. Es decir, ninguno de nosotros puede identificarse con el sombrero al final de cuentas, porque está demasiado dividido el trabajo, que es lo que dice Marx al final. En el Capital, la división social del trabajo lo que produce es que el producto está enajenado de quien lo hace, hay una separación. Pero además, que si yo paso toda la vida trenzando esa paja, pues yo no sé hacer nada más. Y el día que se inventen una máquina que trence la paja más rápido que yo, pues yo quedo por fuera. Y yo no sé hacer nada más, porque pasé toda la vida trenzando paja. Entonces, otra explicación es esa. La gente que se termina quedando por fuera de la división social del trabajo. Los ancianos. Es el día en que usted ya no se puede sentar 8 horas ahí y se queda sin trabajo y ya está por fuera. Y si usted no está en esa división social del trabajo, usted no está en la sociedad. Fin. Y hay otro que es el paradigma del monopolio, que quiere decir, o la explicación que da, es que hay estas personas que están aquí arriba, tienen unas relaciones de poder que ejercen una influencia poderosísima sobre los que están abajo y deciden sobre los que estamos abajo. Cuando sube el salario mínimo, cuando baja, cuando vamos a hacer una alianza con otro país para importar el producto que yo creaba antes, y la gente se va quedando por fuera, se va quedando excluida. Entonces, bueno, eso es lo que tengo que decirles el día de hoy. La idea es que ahora yo creo que todos estamos, por eso les planteaba las preguntas iniciales, ¿dónde nos ubicamos? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Creemos que podemos movernos? ¿Qué es lo que nos podría ayudar a movernos, en fin de cuentas? Entonces ahora sí es el espacio para que
Cobertos. Que vuelvan y revisen sus notas, que habían puesto, que se puede reiterar, que se puede replantear de otra manera. Sí, pues cuando estamos hablando, bueno, es que todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Pero lo grave que es pues, llegar a esas instancias donde tú no puedes suplir tus necesidades básicas. Y yo pues pienso en las infancias, más que todo por el desarrollo neuronal, ¿sí? Y de lo grave que es que no coman. ¿Sí? ¿Qué clase de individuo pues, se puede formar a partir de un golpe tan duro como la desnutrición? ¿Sí? Por eso a mí me rompe mucho el corazón, pues para mí la sociedad de Gaza ya se quebró. En el futuro ya los niños que sobrevivan a eso van a tener unas secuelas psicológicas muy pero muy grandes y de las que no pueden salir, o sea, no podrán salir de eso. Entonces a mí me parece pues bastante triste y me parece bastante triste sobre todo en los niños porque tienen repercusiones pues que ellos ni siquiera se acordarán, ¿no? De dónde vienen todas esas secuelas. Entonces eso como primer punto. Qué bueno que traes el ejemplo de Palestina, porque miren que allí esta pirámide se ha transformado absolutamente. Sí, ya no queda nada de la sociedad. Sí, la gente que a lo mejor, y es una condición absolutamente externa a ellos, ¿no? Que de pronto estaba ubicada en unas clases medias de la sociedad, por un agente absolutamente externo, terminó en la exclusión social, de un día para otro. Entonces, eso también nos recuerda la vulnerabilidad. Parte de la idea que yo les mostraba en ese primer paradigma, en el paradigma funcionalista, es que nos hacen dar la idea de que depende de nosotros. E incluso nos sitúan en lugares más altos de la pirámide de lo que realmente estamos. Es decir, la gente suele decir en general, no es que yo soy clase media. Todos somos clase media. Y pues ya realmente si uno mira como todos los factores, qué tan en riesgo está uno. Yo digo, ¿qué pasa el día que no se me echen mañana? Ese día descubriré que no era tan clase media porque no tenía ahorros, no tenía acciones en algún lugar, no sé, no tenía una propiedad que pudiese dar una renta o algo así. Entonces ahí es donde a lo mejor descubriría que no soy tan clase media. Bien, ¿qué más pensar? Eso me hace pensar el de que así como uno piensa que el de no, yo soy clase media. Y cuando, bueno, en mis años pasados, que fue que como que pedí que se inscribiera en H&B, era pobreza moderada. Ya no se punteaba de esa forma, sino que ahora existe el pobreza extrema, pobreza moderada, vulnerabilidad. Sí, y creo que bajé. Y ya pues el intermedio está ahora en la vulnerabilidad, que es como, bueno, pues te estás medianamente bien, puedes subir, pero pues antes bajar. Pobreza extrema, pobreza moderada. Y se engrosa, es decir, no es que aumenten los niveles superiores, al contrario, necesitamos nuevos nombres para los niveles inferiores. Sí, igual me hace pensar que la clase media es como un invento, ¿no? Para que todo el mundo se identifique con eso. Y claro, y pueda tener aquellas cosas que el carro que tú dices lo puedes sacar a crédito. Sí, claro, pero pues te endeudas y no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, claro, eso te brinda como una pequeña, no sé, un adormecimiento para que tú creas que estás mejor que tu vecino y que el vecino está a la olla porque no puede comprarse un carro y tú sí. Entonces yo siento igual que la clase media es un invento pues bastante efectivo para que no nos sintamos tan jodidos, ¿sí? No miremos arriba, sino miremos hacia abajo. Entonces, pues... Eso también es muy interesante porque rompe los vínculos de solidaridad con el otro.
esa cantidad de subdivisiones que había en el triángulo que mostrabas, media alta, media baja, baja alta, eran como 5 categorías, realmente es la exageración de eso mismo de crear una clase media, es comenzar a mirar hacia abajo y siempre va a haber un abajo porque siempre se inventan una categoría un poco menor. Incluso en los estratos existe el estrato cero en términos de servicios públicos y eso es gravísimo. ¿Cómo puede poner en servicios públicos estrato cero? O sea, no estratifica. Entonces, ¿para qué diablos lo pone? No tiene nada, básicamente. Sí, es la ausencia. es la ausencia, pero una ausencia ya ratificada por el Estado, reconocida y puesta ahí. Es muy interesante lo que menciona Joaquín respecto a, claro, también parte de la ilusión tiene que ver con que en nuestro anhelo de movilidad social empeñamos lo poco que tenemos. Entonces, eso aumenta nuestra vulnerabilidad, claro, porque el día en que me cobren, el día que yo no tenga con que pagar el crédito de ese carro que compré, me quitan más de lo que me prestaron inicialmente. Porque pues el banco no pierde jamás. Entonces, claro, eso que yo creía que era para hacer movilidad social, en realidad ha incrementado mi nivel de vulnerabilidad. Y otro ejemplo muy bueno sería el estudio de educación superior, que supuestamente es una de las formas centrales para subir en esa movilidad social. Pero es que la educación superior en el caso de Colombia es absurdamente costosa. Y en el caso de las instituciones públicas, que son, entre comillas, económicas o baratas, ingresar es bastante difícil, así que ahí ya no se excluye por la cantidad que uno puede pagar, sino que se excluye por cuánto puntaje usted sacó en una prueba estandarizada, pero sigue siendo exclusión social. Que igual se convierte en un círculo, porque precisamente si tú no tuviste la alimentación para poder hacer una buena primaria, Capital cultural, simbólico social, pues claramente no vas a poder presentar una prueba y pasar a una universidad pública. Exacto. O inclusive teniendo la fortuna de crecer en una ciudad grande, uno puede caer en una institución de educación básica y media de baja calidad y con eso no llegar a tener un estándar lo suficientemente bueno como para ingresar a una educación superior pública, y es algo muy común, es lo más general de hecho. Creo que lo más ilusorio del concepto de movilidad social es que piensa que todos partimos del mismo punto de partida. Y el punto acá es que cada uno está en lugares muy diferentes. Por eso tal vez lo primero que hay que preguntarse es ¿dónde estoy yo? ¿Cuáles son mis posibilidades reales para hacerlo? Porque entonces, claro, hay algunos que, no sé, tuvimos la posibilidad de acceder a la educación primero del colegio y después a la educación universitaria. Es una posibilidad que, claro, seguramente nos esforzamos, lo aprovechamos lo mejor que pudimos, pero en medio de todo fue una posibilidad que nosotros tuvimos, Sí. Por el lugar en el que estábamos ubicados. La idea de la movilidad social es ilusoria porque te hace creer que es porque te lo mereces, y que los que están más abajo porque no se lo merecen tanto. El tema de la educación, además, nos recuerda la forma de la pirámide, ¿sí? Hay pocos cupos en la universidad pública, por ejemplo. Entonces ahí se va cerrando la cosa. Y yo me preguntaba mientras preparaba para hoy, ¿eso cómo se resuelve? Es decir, siempre nos han dicho que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Siempre que se habla del índice Gini, lo que significa el índice Gini es que hay muchos abajo, muy poquititos arriba. A eso se refiere el índice Gini. Entonces, ¿cómo uno invierte eso? La cuestión es que esto tiene que ver con que los de arriba tienen que soltar alguito, porque eso se tiene que redistribuir. No pueden ganar todo, que es lo que estaba en el primer video. El 1% gana 223% más. Eso es impresionante. O los índices que tenemos en Colombia de distribución de la tierra.
Es decir, ¿quién tiene el mayor porcentaje de tierras productivas del país? El 1%. No hay manera sino que los que están arriba pierdan un poquito. Y eso es muy difícil de explicar. Muy difícil de explicarle a alguien que a lo mejor su EPS tiene que ganar un poquito menos para que los de abajo tengan alguito de servicio de salud. Ese es el asunto con la ilusión de la movilidad social. Justo me hace recordar que hoy estaba leyendo a Daniel Lausonita y él hace énfasis en cómo la educación se ha convertido en la inversión del capital. Y entonces, a mí me pareció muy indignante cuando lo leí. ¿Qué? No voy a hacer socialmente porque... No, claro, porque es que nos convencen de que con eso que nos ofrecen gratuitamente ya vamos a poder alcanzar precisamente subir de clase. Y me parece como muy triste porque definitivamente el espacio que habitamos es nuestro límite. O sea, el espacio también nos delimita a nosotros y pues es muy difícil salir de esas posibilidades. Me hiciste acordar también de lo del mérito. O sea, no es posible, no es factible y no sé, también me hace pensar que él mencionaba ahí que la forma pues, de, como de hacerle ruido o de movilizar un poquito un cambio del sistema es hacerlo invivible para las personas de abajo. Y pues ahorita con lo que tú hablas, pues yo me cuestiono mucho, o sea, cuántas muertes tienen que haber, qué cosas tienen que pasar para que de verdad ese invivible sea un movimiento o sea algo que nos sacó a nosotros como sociedad, porque también a propósito yo siento que estamos en un momento en el que somos muy indiferentes con lo que le pasa al lado, entonces no estamos como hundidos en esa indiferencia y no nos importa. Entonces también a propósito pensaba por ejemplo en los fenómenos migratorios en cuanto a la movilidad, porque son personas que en su país son excluidos socialmente y que llegan aquí y también son excluidos, entonces se les tiende esa señalada a culpar de muchas cosas y pues no, o sea, no tiene un lugar y uno se cuestiona entonces, ¿cuál es su lugar en el mundo? ¿Por qué? Me acordé de lo que tú me mencionabas. Es que hace poco estaba leyendo Amor Líquido de Bauman y él habla sobre la mixtofobia, más o menos como... Y nos llamó peculiarmente el fenómeno migratorio, porque, pues, entre otras palabras, dice que o sea, salir de este territorio, ¿sí? de ese triángulo de nación, se me olvidó, pues implica como perder los derechos, que los derechos humanos pues, es un concepto que no se adhiere a lo humano. ¿Sí? Entonces, las personas que vienen extranjeras, pues de alguna manera son desvestidas y pierden su humanidad y se les puede hacer lo que ellos quieran. O sea, los derechos humanos se enmarcan en el territorio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando usted es despatriado? ¿Sí? O sea, y ya uno comprende un poco los fenómenos o por qué me parece tan importante que, por ejemplo, el presidente haya dignificado un poco la figura de los migrantes. ¿Sí? Entonces, claro, porque y si no, ¿quién les protege o quién les brinda pues sus derechos? ¿Sí? Otra cosa ya un poco más relacionada con esto es como el libro habla un poco de las nuevas élites globales, ¿no? Y cómo las ciudades pues, se convierten en basureros de lo que pasa globalmente, ¿sí? Las problemáticas se contienen en las ciudades y nosotros tenemos ciertas políticas públicas que les preocupan solamente a las personas que no tienen la posibilidad de irse, ¿sí? O sea, nosotros que somos clase baja, nuestra vida se resume en Tuma, ¿sí? Y si un día ese río se contamina, eso nos compete a nosotros, ¿sí? Entonces las nuevas élites pues, pueden irse a otro sitio y
se desentienden totalmente de las problemáticas sociales actuales y se encierran en conjuntos y evitan también el contacto con las personas. ¿Sí? Entonces viven ahora en un nuevo entorno un poco más global por las redes sociales, y Internet es como una nueva sociedad, y se desentienden totalmente del lugar en el que habitan. O sea, están en un lugar y un no lugar al mismo tiempo, se desentienden de eso. Entonces, sí, también una crítica pues hacia las políticas públicas como tal, porque son patadas de ahogado, yo lo entiendo así, porque si el río se contamina, pues no es un problema realmente de Tunja, ¿sí, no? Sino es un problema global, ¿sí? Por las industrias, por el sistema. Entonces, básicamente pues nosotros que sí estamos obligados acá y somos parte de la clase baja, pues tenemos que someternos a ese tipo de acontecimientos y bregar a ver cómo solucionamos, ¿sí? Entonces, pues eso también, ¿no? O sea, la tierra o nuestra capacidad de movilizarnos también entra dentro de esos factores que determinan en qué sitio de la pirámide yo me posiciono, ¿no? ¿Sí? Porque también a esas personas que yo les escucho ese del pobre es pobre porque quiere, también les dice, bueno, si la pasa tan mal acá, ¿por qué no se va? ¿Sí? Y ya, bueno, es que no tiene las posibilidades para irse, ¿sí? Le toca solucionar desde acá, ¿sí? Entonces, también el lugar y la tierra y el sitio donde nosotros estamos es importante, y pues las clases bajas se constituyen en lo local, o sea, somos quienes verdaderamente estamos habitando Tunja y quienes estamos o tenemos que estar preocupados por lo que sucede en Tunja, ¿sí? Entonces, sí, ese libro tiene muchísimas cosas, me gustó mucho. Qué bueno. Me encanta cuando existe también la posibilidad de realimentar con otras cosas que estamos pensando. Cada uno tiene también su propio capital simbólico, social y cultural. Cuando lo ponemos aquí en juego, se pueden hacer cosas muy interesantes. Hay varios temas allí. El asunto de las migraciones está directamente relacionado con el mapa del mundo que les mostré. Es decir, nosotros necesitamos ir para arriba. ¿A qué? A hacer lo que allá ellos no quieren hacer. No vamos a llegar a engrosar las clases altas de Europa. Eso no va a pasar. Entonces, tiene que ver también con este asunto de la movilidad social, porque en fin de cuentas también, si se migra, es bajo la esperanza de que en ese movimiento me mueva también en la pirámide. Sí, me muevo porque tengo la esperanza de que esto me va a traer a futuro de pronto mejores ingresos, mejores oportunidades, una mejor inserción en el mundo laboral. Entonces, esto también tiene que ver con esa división del mundo, en esas dos mitades, que ahora también lo que estamos reivindicando muchas veces de los países del sur es que esa división se hizo de una manera muy extraña. Marx decía al respecto que había un pecado original que habían cometido los países desarrollados, porque la pregunta es, ¿cómo llegaron a ser desarrollados? Y eso siempre se ha dado la respuesta así como medio metafísica, ¿no? Es como raro, eso no se explica. Y Marx decía, porque los países desarrollados cometieron el pecado original. Y el pecado original se llama la colonización. Fueron los países que invadieron a otros países. Y eso explica por qué ellos están arriba de la pirámide y nosotros estamos abajo. Eso es muy interesante. Porque de nuevo, no era nuestra culpa. No es que nosotros hayamos trabajado menos. Es que nosotros tenemos una historia diferente. Nosotros fuimos colonia. Y todavía en muchos sentidos lo seguimos siendo. Es decir, todavía este señor, yo no me acuerdo qué cargo ocupaba, don Marco Rubio, todavía se atreve a emitir opiniones sobre decisiones judiciales colombianas. Es decir, eso significa que tan colonia no hemos dejado de ser. Anteayer pasó una cosa que yo digo, esto debería estremecernos, darnos pánico a todos los habitantes del planeta Tierra, y es que uno creía, bueno, el norte global incluye a Europa. Hace 3 días, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, se fue citada en un campo de golf de Donald Trump en Escocia, donde ella le firmó que Europa, la Unión Europea, le va a pagar 15% de aranceles a cambio de nada.
Estados Unidos va a pagar 0% de aranceles a la Unión Europea. O sea, el norte global ya ni siquiera es el norte. O sea, ya no incluye todo el norte. Europa acaba de arrodillarse ante Estados Unidos. Y eso debería preocuparnos a todos. El nivel de poder que está alcanzando Donald Trump es escalofriante. Entonces, todo esto tiene que ver con movilidad social. Europa acaba de bajar en la pirámide. Porque va a recibir menos ingresos y va a pagar más. Fin. Igual que nos pasa a nosotros cuando pagamos un crédito. Igualito. Ahora pagamos más intereses de lo que recibimos en sueldo. Ahí estamos, en la pirámide. Y eso habla de la dinámica global, por eso hay que estar también como pendientes. Claro, a veces uno en medio de tratar de llevar el día a día, como que se desconecta. Pero eso pasó esta semana. Esta semanita. Entonces, bueno, hay varias cosas que me parecieron importantes de lo que ustedes mencionaban. Lo de las migraciones es resultado de este sistema. Si la gente estuviera bien en su país, se les aseguro que no se irían a incomodarse a otro lado. Eso es así. ¿Qué más? ¿Qué más piensan? Creo, bueno, retomando lo que dijiste tú, que de la ausencia de humanidad en el día a día y de lo que, o sea, como que la gente no se preocupa por el otro, es que también si me preocupo por el otro, mi estado de vulnerabilidad se va a bajar inmensamente. O sea, digamos, no sé, si atracaron a alguien en el bus o si la mataron, yo no me puedo atenderlo porque va a llegar tarde al trabajo y me van a echar, me van a comer y me van a echar a sacar de la casa. Entonces, también desde luego, esos estándares de vulnerabilidad tan alta que aumentan cada vez más, va a hacer que la humanidad reste. Yo me preocupe por el otro, reste. Que si yo le hago daño al otro, reste, porque yo lo que me importa es comer y estar bien. En ese sentido, yo creo que, o sea, si lo decimos de esta manera, como lo estamos formulando, todo está muy diseñado para que realmente la movilidad social hacia arriba sea una cosa muy imposible. Entonces yo pensaba como, bueno, ¿y aquí dónde está el alentador? ¿Dónde está como el chacón? ¿Quién te dijo que la escuela era para alentar? Entonces yo he pensado como por ejemplo, en el video, por ejemplo, la fundación que le está enseñando a tocar el violín, que les da de comer, todas esas cosas, que hacen lo que pueden, pero que el mismo sistema también está tratando de apostar, ¿sí? Porque todo el mundo hace, o sea, esas fundaciones sin ánimo de lucro, todas estas cosas siempre funcionan con las uñas, con los donativos de muy pocas personas, ¿sí? Entonces como que es la lucha también de esas, creo que esas organizaciones, por ejemplo, yo creo que la nuestra incluye un poco lo del capital social, el capital cultural, pues, y simbólico. Pero ¿cómo le hacemos para que ese mismo sistema, ese mismo triángulo, esa misma pirámide no nos aplaste en el intento? Porque realmente estoy muy preocupada. Y no hacemos algo al respecto, ¿sí? Pero en general sí, el sistema es una cosa muy, muy bárbara. Sí, incluso durante pandemia la pirámide se cerró más. Los ricos se hicieron más ricos, pero unos poquitos, porque otros bajaron en su riqueza. Y eso va relacionado con la vulnerabilidad de la que hablaba Adriana, porque o sea, es que en esta vulnerabilidad tiene que haber mucha competencia. Es que si sube el otro, entonces es porque yo no subí, y si yo no subí es porque puedo bajar más. Y muy probablemente voy a bajar más porque así funciona el sistema, y eso es escalofriante y genera pues mucha violencia y mucha competitividad. Preguntabas cómo se asciende. O sea, realmente es que los lugares arriba son muy poquitos, ¿sí? Y eso habla, miren, de una cultura que es la nuestra. La cultura colombiana está caracterizada por el daño que nos hizo que ciertos sujetos que venían de clases bajas se hicieron ricos de un momento a otro a punta de narcotráfico y están todavía arriba. Muchos de ellos permearon además las élites, el gobierno, el Estado colombiano, que es lo que está arriba, pero además nos dejaron la falsa ilusión de que se puede hacer dinero fácil. Se puede subir rápidamente por el camino corto, por el atajo.
que es el atajo de la ilegalidad. Y eso tiene que ver con una cultura que es muy nuestra y que tiene que ver con parte de la lucha cultural que hacemos. La lucha cultural implica también decir pilas, porque el camino no es tomar el atajo. El atajo empobrece a otros. Es decir, el atajo trajo un montón de problemas de adicciones en nuestro país, cultivos ilícitos, daño al medio ambiente, problemas en relaciones internacionales. Es decir, eso trajo beneficios para muy pocos, para muy pocos. Pero además hay otro punto que te preguntabas ahora, ¿cómo se hace? Es decir, y yo creo que ahí hay un punto que puede sonar muy ingenuo de mi parte, pero de verdad creo mucho en ello, y es que lo único a lo que podemos aferrarnos es a los vínculos de solidaridad. Es decir, como al hecho de que si subo, no subo solo. Si subo, intento traer, mejorar también las condiciones de otros. Incluso la misma idea del cooperativismo. Pensar esa idea, ¿no? Como que mi dinero ayuda a financiar los proyectos de otros que la ven más difícil. Que a lo mejor nos podemos prestar ese dinero, esto que incluso lo hace mucha la gente en los barrios, ¿no? Vamos a hacer un ahorrito al año, vamos a hacer unas actividades y al final del año con las ganancias nos lo repartimos entre todos, eso que llaman en Medellín una natillera. Es muy interesante, que tiene que ver con aquí es el fondo. La historia es que originalmente las natilleras se hacían durante todo el año para que a fin de año se hiciera una natillada de toda la cuadra, por eso lo llamaban natillera. Eso tiene que ver con los vínculos de solidaridad, porque el dinero se presta, pero no se presta a usura. No le pides prestado a un banco que te va a cobrar un montón de intereses, sino que nos lo prestamos entre nosotros y lo devolvemos al fondo y ganamos todos. Al final del año ganamos todos. Y yo siento que esa tal vez es es decir, si yo tengo la posibilidad, si yo he subido un poquito, porque a lo mejor el punto de inicio mío en la pirámide no fue tan abajo como el de otros, entonces ¿cómo hago para no seguir subiendo, aplastando al otro, sino que a lo mejor subo con otros? Eso, por eso les digo, puede sonar muy ingenuo de mi parte, pero yo siento que en lo inmediato y en lo que uno puede hacer en su cotidianidad no hay otro camino. Mientras no haya un cambio estructural a nivel del sistema, que es lo que también tenemos que cuidar políticamente. Por ejemplo, cuando votamos por un plan de gobierno, eso hay que leerlo muy bien, hay que leer la letra pequeñita. Bien. A propósito de lo que tú mencionas, yo lo estaba pensando también porque, bueno, el sistema nos quita completamente como la posibilidad, en ese caso, de ser solidarios, o por lo menos esa es la mentalidad que produce. Claro, porque es que si yo almuerzo y quiero ayudar a alguien más, pues seguramente me tengo que compartir mi almuerzo y los dos comemos mal. Pero yo siento que, no sé cómo decirlo, la alternativa es la pedagogía. Y en ese caso, pues nosotros tenemos la posibilidad de precisamente sensibilizar y decir, bueno, oye, podemos, me gustó un video que decía pensarnos en colectivo, porque es que el problema radica en que yo me preocupo por comer yo y por estar bien yo y todo eso, que es muy importante porque se necesita estar bien para poder estar el bienestar en otro, pero también, o sea, no debemos como desligarnos de eso, porque nos lleva precisamente a generar esos vínculos, esos lazos, generar un rizoma en el que cada vez la raíz puede crecer un poquito más y conectar con más personas y de la misma manera generar algo, así sea poquito, sea mucho, pero se genera algo. Y lo más importante es quiénes son partícipes de eso, porque es que no va a venir uno de arriba a decir, venga, pero, entonces, wow, o sea, es algo que podemos hacer nosotros y que tenemos la fuerza de hacerlo y que con voluntad se puede lograr. Entonces, tu vida también, ¿cómo es esto? Cuidar los derechos del otro es cuidar mis derechos. Sí, Rosa Luxemburgo tenía una frase que era icónica para eso, y ella lo que hacía cuando iba a las fábricas a hablar con la gente, ella lo que promovía era la conciencia de clase. Decía, lo primero que uno necesita es saber en qué lugar está ubicado en la pirámide.
primero, dejar de creer que está más arriba de lo que realmente está. Y segundo, que esa conciencia genera solidaridad de clase también. Entonces, pues yo no paso por encima del otro, que está en una situación más difícil que la mía. No subo pisando cabezas. Que eso también tiene que ver, por ejemplo, con esa idea de que se ha dicho mucho, no sé, por ejemplo, que los empresarios se van a ir de Colombia. ¿Sí? Andrés siempre que pasa por un Vélez dice, sigo esperando que se vayan. Y sigo esperando que se vaya. Porque realmente es como, pues es la idea de que nos están haciendo un favor cuando nos contratan. Y resulta que no, resulta que uno como trabajador aporta. Es decir, lo único que genera plusvalor, lo explica Marx muy claramente en el Capital, es el trabajo humano, lo único que puede generar plusvalor. Entonces, realmente, ¿qué es lo que pasa si yo en algún momento tengo una pequeña empresa? Entonces, ahora que yo estoy un poquito más arriba en la pirámide, entonces no le pago a mis trabajadores seguridad social, les pago salarios de miseria, miro a ver cómo le hago para sacarles aún más provecho, invirtiendo yo un poquito menos para tener yo aún más ganancia. Sí, esa es la cultura que hay que combatir. Sí, si yo tengo la posibilidad de tener un pequeñito negocio, pago lo justo a mis trabajadores. ¿Sí? Les doy las prestaciones sociales, que es la mínima garantía vital, tener salud, tener posibilidad de una pensión, tener una ARL por si hay un accidente laboral, importante, también. Tener cesantías, las cesantías son una forma de ayudarle a la gente a ahorrar. ¿Sí? De su salario le vamos a quitar un poquitito, pero se lo vamos a guardar en otro lado. Y cuando usted quiera comprar una casa, tiene un ahorro. Tiene un ahorro que difícilmente uno puede sacar voluntariamente de su salario, porque uno siempre encuentra... Cuando a uno le sobra plata en el mes es porque algo se le olvidó pagar. Entonces es difícil que uno haga ese ahorro de manera voluntaria, por eso las cesantías también son muy importantes para una eventualidad. Entonces, todo eso tiene que ver con que cuando uno, con solidaridad de clase, con recordar que uno no subió solo, en fin de cuentas. Que nosotros podemos ser muy trabajadores, muy inteligentes, muy juiciosos, pero también fue que nacimos en un lugar de la pirámide particular. Y ahí sí, como dice mi mamita, gracias a Dios, que uno nació ahí, pero uno no hizo ningún mérito para haber nacido ahí. Y no es que la gente que está más abajo en la pirámide haya hecho menos. No es así. Ni la gente que está en la parte alta es porque trabajó más. Muchas veces no. Muchas veces seguramente sí, pero la mayoría de veces no. Entonces, bueno, interesante. Vayamos haciendo unas últimas intervenciones y vamos a cerrar, ¿les parece? A mí me provoca mucho temor porque realmente es una cosa que se está expandiendo demasiado rápido con esto de las redes sociales y con esto, sí, con lo fácil que es pasar información ahora, como esa idea sí, como de los libros de autoayuda, como esas cosas que te responsabilizan como por el lugar en donde estás. Y es muy preocupante porque realmente, o sea, ni siquiera nos toca irnos muy lejos para escucharlo, sino que uno va en el bus y escucha a la gente que no lo manifestaste lo suficiente, porque no meditas, porque no, sí, ese tipo de cosas que es como, o sea, no, la familia propia lo tiene, o sea, es como, mira, léete este libro de 10 días de ser rico. Yo pienso mucho, sí, pero es realmente preocupante como la facilidad en que no, o sea, la población cree esas cosas, porque claro, es ilusorio, es fácil responsabilizarnos y decir, como para que me toca moverme y manifestar para poder salir de todo. Entonces, pues eso, la verdad es que es muy preocupante porque nadie se lo piensa tampoco. O la idea del esfuerzo, también. Bueno, yo creo que como ligado a eso también nosotros como país tenemos un grave problema que tú me hiciste caer en cuenta y es tanto el narcotráfico como la colonización. Entonces, primero la colonización nos tiene como en el punto en el que uno se tiene que aguantar todas esas condiciones para poder medianamente sobrevivir. Entonces uno ve a personas como con unas condiciones de trabajo paupérrimas y dicen, pero pues ya no voy a conseguir nada más y bueno, y eso. Y en cuanto al narcotráfico, solamente
la gente observa la posibilidad de ascender de forma económica, más no cultural. Entonces eso es algo que tiene muy colombiano y que se ve reflejado en que con coaching, con espiritualismo, con todo eso voy a hacer las cosas, pero no voy a tomar como el tiempo para realmente sentarme a cuestionar la realidad en la que estoy al frente. No voy a tomar el tiempo para leer algo un poco más complicado que me diga como, no, estamos jodidos por todo lado, pero sí como esa forma, digamos, tal vez esperanzadora. Y ahora, con respecto a lo que la compañera decía de lo de la pedagogía, a veces es frustrante cuando uno empieza a trabajar de profe, que por lo menos uno de mis mejores amigos estaba trabajando en Chiquinquirá, y también salimos de la universidad así como, sí, la pedagogía, yo no sé qué. Y es la cuestión de que uno llega con todos esos sueños y querer dejar esa semilla, así sean un poquito, pero uno llega a Chiquinquirá y entonces allá están los esmeralderos. Entonces, ¿cuál es mi oportunidad de ascenso? Pues tener plata, más no tener una cultura, más no querer cuestionarme. Entonces, las chicas quieren ser esposas de un esmeraldero y no les importa nada aprender algo, y los chicos quieren ser el guardaespaldas del esmerdero. Ni siquiera esmeraldero. Ajá. Pero ahí se puede ascender de forma económica, más no. Entonces, pues yo creo que sí, a veces es como un poquito frustrante llegar a Colombia, bueno, acá en nuestra sociedad, y empezar a hablar con las personas y que las personas realmente no quieren hacer estos cuestionamientos o estos ejercicios, porque si no, tú eres un mamerto. Sí, comunista. Comunista. Sí. Entonces eso era como mi intervención. Lo que dice Sandy, bueno, también uno a veces trata como de hacer como llegar la voz a otras personas, y es complejo eso, porque lo que dice Sandy, uno no sabe ni qué palabras usar que no incomode. Porque, ay, usted es un quejetas, usted, es que se conoce mucho. Sí, resentido social. Uno dice, pues, no es resentido social, pues, no es, o sea, por lo menos uno dice, bueno, no es mucho, pero yo tengo mi plato de comida, que tengo una casa, tengo una cobija con que abrigarme. Hay gente que no tiene eso. Entonces no lo digo por mí, sino lo digo por el que decimos, sí, está más abajo, sí. Sí, tal cual. Entonces uno, y hoy por ejemplo, hablando de eso, un compañero también, no, es que yo leo, es como subir en la economía y yo no sé qué, y uno lo ve reflejado como el sueño de ser un gran ganadero. O sea, y uno dice, si ves ese pensamiento tan... Y a él no le importa a nadie, o sea, uno se da cuenta, él quiere crecer así sin ver al lado cómo van los demás. Pero cuando uno los cuestiona, se incomodan, entonces lo que me incomoda, lejos. Y pues estos espacios deberían ser un poco más llenos de personas, solo pienso. Sí, y uno intenta, por ejemplo, pues no sé qué, pero la gente, no, porque el incomodarse y el a veces sentirse como, no, ven que estamos, sí, o contradecir lo que toda la vida le han metido, porque realmente también la sociedad o el sistema lo hace sentir culpable muchas veces de las decisiones que uno toma. Uno dice, no es mi culpa, no, pero ¿qué herramientas tenía usted? ¿O qué conocimiento tenía de ello? Usted no tenía nada, usted era una mocosa o era un chico que hasta ahora estaba viendo, pero no tenía una persona que estaba pendiente de usted, tenía carencias en su casa económicas, ¿qué la llevó a llegar a ese punto? Entonces, a veces uno se culpa, pero realmente pues es la carencia de esas herramientas para poderse forjar y tomar decisiones adecuadas en la vida también. Bueno, yo creo que es importante, el conocimiento le da a uno eso. Sí. Primero, te recuerda, ahorita tú decía Joaquín, es que la élite, si se quiere ir de acá, se va. Y claro, él planteaba el ejemplo con Tunja, pero hace poco estaba escuchando una noticia que es absurdamente, es ridícula. Y es como ya los grandes magnates del mundo, dígase un Elon Musk, están contratando a los grandes científicos del mundo para que los grandes científicos del mundo les digan por favor a dónde irse a vivir cuando ellos acaben con este planeta. Sí. Literalmente. Entonces, este es el ejemplo que tú diste
a gran escala mundial. Y realmente como que frente a ese tipo de cosas uno puede salir muy desesperanzado, y yo creo que es importante tener también ese instante de lucidez, ¿sí? Hay mucha gente, y yo estoy de acuerdo, con que la ignorancia es más feliz. Sí, como que realmente si uno no sabe esas cosas, si uno no sabe que el mundo se está consiguiendo una nave espacial para irse a otro planeta mientras acaba por el nuestro, pues uno no tiene esta angustia. Si uno no se acaba de dar cuenta de que la Unión Europea acaba de arrodillarse en los Estados Unidos, uno no tendría esa angustia. Pero también yo no sé, yo siento que es un camino de no retorno. Sí, es como ya no hay manera como de ignorar. El día que usted salió de la caverna salió, ya está. No se puede retornar. Pero también te permite hacer algo de nuevo a las alturas de nuestras propias y pequeñas posibilidades al respecto. Con la compasión también de saber que nuestros compañeros de clase social no tienen mucha conciencia de muchas cosas. Entonces muchas veces ese amigo, nosotros tenemos muchos conocidos que hacen parte de pirámides, y entonces siempre están intentando meternos en pirámides. Y es como... esto luego lo tengo una persona que más quiero mucho, le tengo mucho cariño, fue a mi casa alguna vez, ¿no? Y entonces pues los libros que he podido conseguir para mi biblioteca personal pues me han costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, y yo los amo mucho, son mi capital cultural más importante, mi versión más importante está ahí. Y como que esta persona fue, miró todos los libros y dice, pero te falta literatura buena. ¿Qué? ¿Cómo va a ser posible? Me dice, te falta piense y hágase reír. Señor, ¿usted cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir que yo ponga eso al lado de Dostoyevsky? Entonces, claro, yo en medio de todo que me molestó y fue como, fuera de mi casa. Y que no la voy a volver a invitar a mi casa. Entiendo. a la biblioteca. Sí. Como que de todas maneras también uno entiende como compasivamente al otro. Es decir, hay unas ciertas herramientas culturales, ese capital social, cultural, simbólico, que esa persona no ha tenido. ¿Sí? Y que ahora entonces uno no se puede ubicar en la pirámide más arriba de lo que está en su capital simbólico, social y cultural. Y entonces desde arriba mira a los pobres que todavía no saben lo que yo sé, porque es exactamente lo mismo a nivel cultural, sino es más bien como uno intenta, desde lo poquito que sabe, porque si hay algo que lo pone a uno humilde es tener una biblioteca, porque te das cuenta que no sabes nada, o sea, que sabes un poquitín, un 1% de menos de lo que la humanidad ha creado, pero que ese poquitito que sabes se puede compartir con otros a ver si en algún momento avanzamos juntos, con paciencia, porque toca tener mucha paciencia. Ese es un ejercicio de pedagogía, duro, es decir, por supuesto que no escogimos el camino más rápido, ni el más rentable, pero es importante, es decir, no hay otro camino para que avancemos juntos. Entonces, bueno, como que con esta reflexión, para que no se vayan tan tristes, invitarlos a seguir participando. Nos queda una sesión, ya hicimos este camino, nos queda acontecimientos forjadores de nuestra historia, y la idea es que allí vamos a pensar, el año pasado pensamos hasta la independencia, básicamente llegamos hasta el 7 de agosto, hasta la batalla del Puente Boyacá. Y necesitamos dar un pasito más adelante para poder entender cómo nuestro país se constituyó como república, porque eso nos va a dar muchas claves para entender por qué somos el país que somos hoy. Existe una continuidad en esa historia. Entonces vamos a hablar de ese siguiente momento de acontecimientos forjadores de nuestra historia. Muchas gracias por su participación.